amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, fantástico mate para la historia. El negro en esta partida comete un error que permitió el sacrificio de una torre, pero se percató rápidamente que la aceptación de la misma conducía al mate, que puede pasar a la historia a pesar de que no se produjo en la partida, entre Wesley So y Melkumian en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Chennai, la India, correspondiente a la séptima ronda, y que comenzó con la siguiente variante: E4, C6, una defensa Caro-Kann que fue respondido con caballo C3, D5 y caballo F3. Esta es conocida como la variante de los dos caballos contra la defensa Caro-Kann. Una de las mejores continuaciones de las negras en este momento es el desarrollo alfil G4, a lo que sigue H3. Y ahora alfil por F3, dama por F3 y E6. De esta manera, las negras han cedido la pareja de alfiles a su adversario, pero a cambio de mantener un fuerte centro de peones en un triángulo, formando un triángulo en C6, D5 y E6. Ahora Wesley So decidió jugar alfil E2. Él decide realizar un movimiento de desarrollo más elástico antes de definir la posición de sus peones, pues las variantes, digamos, principales son las siguientes. En lugar de este desarrollo, se han jugado también G3 con la idea de desarrollar el alfil a G2 y posteriormente el enroque corto, así como el avance más agresivo, pero debilitando la estructura de peón y casillas negras, donde igualmente se pretende jugar alfil G2 y enroque. Otra alternativa es la sólida D3, defendiendo el centro, con lo cual también se le da salida al alfil de C1 en esta diagonal. Otra variante utilizada es el avance D4, que en algunas variantes incluye incluso el sacrificio de dicho peón en D4 según como jueguen las negras. Y la más utilizada de todo es A3, con lo cual se impide esta variante de alfil B4, que en algunas alternativas es molesta para el blanco. Por tal motivo, Wesley So decidió ver qué camino tomaban las negras y jugó alfil E2 y su adversario alfil C5. A lo que siguió el blanco con su plan de enroque corto y las negras ahora caballo D7. Se produce en este momento el cambio E por D5, decidiendo o definiendo la tensión central, a lo que el negro tiene dos posibilidades de captura. En la partida se hizo C por D5. El negro decide jugar una especie de estructura Carlsbad con colores cambiados, que parece generalmente en la Caro-Kann, que debe ser claramente del gusto de Melkumian, que puede que sea fan de la defensa Caro-Kann. Seguro que él no prefería la captura E por D5, que abre la columna E y establece una estructura diferente, más bien propia de posiciones que surgen de la defensa Petrov o variante del cambio en la defensa francesa, que son más conocidas por So. Todo esto claramente es cuestión de gusto. En la partida él decidió esta estructura y Wesley So hizo torre D1, una jugada que pretende evidentemente avanzar su peón a D4 para
en el futuro desarrollar este alfil en la diagonal. Su adversario jugó ahora caballo de G a F6. Puede que en esta posición, en lugar de caballo de G a F6, existan otras posibilidades, pero no vamos a entrar en detalles teóricos ni posibilidades que pueda brindar Stockfish. Seguimos la partida que nos interesa por su belleza y estructura, a pesar de que, como son humanos, existieron errores. So decide llevar a cabo su plan de 4 y alfil E7. Continúa el juego con alfil de 3 y enroque corto. Ahora una novedad, alfil F4. So se aparta de la teoría y sigue las instrucciones de Stockfish en jugar alfil F4 en lugar de la que se había jugado anteriormente, el retroceso del caballo a E2, cuyo fin es evidentemente fortalecer el centro con C3, trasladar el caballo a G3 o a F4, así como un posible alfil G5 o alfil F4. Depende de las circunstancias y las continuaciones. Pero continuemos con la partida alfil F4. Su adversario jugó en este momento caballo B8. En esta estructura el caballo está mejor en la casilla C6 que en D7, porque las ideas del negro son el ataque de las minorías, típico de esta estructura. Igualmente despeja la dama para poner control sobre la casilla D6 y en algún momento proponer cambio de alfiles en dicha casilla. Así como, después de alfil D6 y caballo C6, jugar un posible torre B8 y B5 previo a 6 para establecer el conocido ataque de las minorías. Esos son planes característicos de esta posición. Continuando con el encuentro, siguió entonces caballo E2. So retira su caballo para llevarlo en cualquier variante al ataque en el ala del rey y así también fortalecer su centro de peones, el peón de D4, cuando sea necesario. El negro sigue con su plan de caballo C6. Este movimiento va con el plan trazado, aunque también era posible la idea expresada anteriormente y jugar en su lugar alfil D6. Y si ahora, por ejemplo, alfil G5, tranquilamente caballo C6, porque el cambio de alfil por F6 sería favorable al negro, al menos para luchar por la igualdad. No importa que la estructura de peones se deteriore, puesto que las damas van a desaparecer. Así que, de todas formas, la continuación de la partida caballo C6 no está mal. Siguió entonces por parte de Wesley So C3, una jugada natural en estas posiciones que en un futuro podrían dar oportunidad a un avance de B5 y B4 con el conocido ataque de las minorías. Las negras ahora jugaron torre E8. Un plan o varias posibilidades podrían haber usado aquí las negras en lugar de ello, alfil D6 y si alfil G5, H6 con la misma idea, sin temor al cambio de alfil por F6 debido a lo que habíamos mencionado. Se cambian las damas, la estructura se destruye, pero el final es perfectamente defendible y muy bueno y cómodo para las negras. Por lo tanto, seguiría, por ejemplo, alfil H4 y ahora A6, con lo cual el negro estaría planificando el avance B5 y B4.
También aquí podríamos pensar en la jugada torre B8 con la misma idea de B5, y si el blanco juega A3 típico de esta estructura, entonces seguir con A5 y el futuro avance del peón a la casilla B4. Pero existen muchos planes, muchas ideas. En lugar de torre E8 también es interesante H6, así como la ubicación de la torre en C8. Todo esto depende de los planes e ideas que tenga cada uno de los jugadores y con sus conocimientos de estas estructuras. Torre E8. Con ello se está planificando lo que viene posteriormente, un posible avance futuro del peón a E5. A ello Wesley So respondió con torre E1. Es necesario reubicar esta torre para darle paso en un futuro a la otra en la columna D, donde deben estar ubicadas cada uno en E1 y en D1. El negro ahora juega G6. Esta jugada a mí en realidad no me gusta mucho. Debilita las casillas negras y no está acorde con la estructura y el movimiento torre E8. Mejores son en su lugar la ubicación de la torre en C8 o incluso el avance del alfil a D6, cuyo fin es, o bien si se cambian los alfiles, ya las negras están liberadas un poco de la pareja de alfiles de las blancas y podrían estar dispuestos en un momento determinado a realizar el avance E5, aunque este avance E5 lógicamente puede generar un peón aislado en D4, pero como se simplifican piezas, las posibilidades agresivas del peón dama aislado no es muy aconsejable, pero este sería una buena opción para en un futuro también, después del cambio de los alfiles, continuar con torre B8, B5, A5 y B4, como habíamos mencionado anteriormente. Continuando con la partida después de G6, siguió entonces caballo G3, una de las ideas que tenía el blanco una vez que trasladó su caballo E2, ahora viene G3 y libera además la columna para la actividad de la torre. Caballo D7, acorde con su plan para forzar en un futuro el avance E5, pero este avance claramente hay que tenerlo bien meditado porque la dama está apuntando al peón de D5 que puede quedar aislado. El blanco ahora hace un movimiento que parece en realidad lógico, puesto que pretende doblar las torres en la columna E para presionar a través de la misma. Sin embargo, en este momento hubiera sido preferible jugar dama E3 con la misma intención de, además de presionar o mantener bajo control la casilla E5, podría en algunos momentos llevar el alfil a H6 para cambiar los alfiles de casillas negras, planes típicos de esta posición. A ello podría responder alfil F6 y ahora torre a D1, dándole cumplimiento al plan de torre E1 para ceder dicha casilla a la otra torre y tener la torre en las columnas centrales. Y de esta manera se limita, al contrario, la posibilidad de avanzar el peón a E5, debido a que el de D5 quedaría débil, aislado y a merced de la torre de D1. Pero esta jugada es respondida ahora con un buen movimiento, E5, y Wesley So realiza un movimiento de valor dudoso, alfil H6, intentando aprovechar las debilidades que se crearon en el enroque después del avance del peón a G6. Pero esto es de valor dudoso. Mejor hubiera sido, en su lugar, simplificar en el centro D por E5, que conduce a posibilidades similares para ambos jugadores después de alfil C5, E6, torre por E6, torre por E6, F por E6 y dama E2. Después de la jugada alfil H6, su adversario comete un error, E4. Parece una jugada lógica y buena,
pero hay una combinación oculta. Claro que este movimiento hace un ataque doble y tal parece que pueda obtener ventaja, pero le recomiendo que detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada que proporciona ventaja al blanco. Mejor, en lugar de E4, hubiera sido alfil a F8, manteniendo una considerable ventaja. Lo mejor para su adversario es cambiar alfil por F8. A esto sigue E4. Y ahora, alfil por E4 es una continuación de sacrificio que no es buena, pero tampoco resultaba agradable la línea dama F4, caballo por F8, alfil B5 y caballo E6. Pero al menos no entregaba la pieza. El negro mantiene una clara ventaja en esta posición. Después, claramente, de la jugada alfil por E4, sigue D por E4, caballo por E4, torre por F8. Las blancas solo tienen dos peones por la pieza, lo que no compensa en nada el cambio realizado. Luego de el avance E4, espero que usted haya encontrado la continuación de la partida, que fue precisamente torre por E4. Con esto, con este sacrificio, se permite como mínimo ganar material, pero incluye una variante de mate muy bonita que tendremos en cuenta y que posiblemente pase a la historia del ajedrez como una bella combinación. El negro jugó caballo F8. Es otro error en una posición difícil de encontrar una solución apropiada. Veamos la línea más bella que se produce con la aceptación de la torre, donde después de torre por E4 sigue D por E4. Detenga el vídeo y compruebe el remate que se presentaría con la aceptación de este presente. Evidentemente sigue dama por F7. Correcto. Espero que usted haya calculado este sacrificio de dama que conduce a un mate forzado después de rey por F7, alfil C4 jaque, rey F6, caballo por E4. El rey tiene que seguir avanzando hacia el centro, hacia el territorio de las blancas con rey F5, G4, rey por E4. Se ha sacrificado otra pieza más y ahora se incluye la torre a E1. Luego de rey F3, usted puede escoger cualquier tipo de jaque mate, ya sea con torre E3 o de lo contrario con alfil D5, que también es jaque mate. Por eso, esta combinación tan bonita pienso que pasará a la historia del ajedrez. Tras caballo F8, torre F4, con lo cual se amenaza capturar el peón de F7 que fue defendido con F5. Detenga aquí el vídeo y encuentre la continuación más fuerte. Pueden existir otras, pero el blanco jugó caballo por F5. Correcto. Gana otro peón o la posición de rey negro quedaría desmantelada completamente. G por F5. Existe otra continuación, pero también es perdedora. Caballo E6 para después de caballo por E7, caballo por E7, torre F6 y caballo F5, seguiría torre por F5, G por F5 y dama por F5. Y dígame usted si no le gusta la posición blanca donde tiene alfil y tres peones por la torre negra. Además, el rey bastante expuesto. Por lo tanto, se aceptó el caballo con G por F5 y torre por F5. Dama D6, dama G4 jaque, caballo G6 y ahora sigue el festival de sacrificio. Torre por D5. Las negras jugaron dama F6. Si hubiesen aceptado la torre con dama por D5, entonces alfil por G6 es desesperado. Si se captura el alfil con este peón, entonces dama por G6 jaque seguido de dama G7 mate. Si por el contrario se hace cualquier otro movimiento aparte que se está atacando la torre con la amenaza posterior de mate, también existe la alternativa de alfil E4 con mate en esta casilla o también ganar la dama. Así que no hay respuesta posible para las negras en esta posición. Entonces,
Después de eso, habría que abandonar, pero su adversario decidió jugar dama F6 en lugar de aceptar la torre G3. El blanco tiene 4 peones por la pieza y ataque muy fuerte contra el monarca negro, quien respondió ahora alfil F8 y torre F5. Existen varias alternativas que ganan igualmente, pero hay que escoger solamente uno y esta fue la que seleccionó So. Siguió dama E7, alfil C4 jaque, una bella coordinación de los alfiles blancos. La partida concluye con rey H8 y alfil G5. Las negras abandonaron, toda vez que luego de dama D6, torre F6, dama C7, torre F7, estas serían unas posibilidades, no las mejores para las negras, pero sí las que salvarían la dama. Dama B6 y ahora detenga aquí también el vídeo y compruebe cómo el blanco puede culminar la partida con un bello mate en 2 movimientos. Efectivamente, torre por H7 jaque, rey por H7, dama H5, alfil H6 y dama por H6 jaque mate. Espero que esta partida le haya sido instructiva desde el punto de vista de las estructuras que se presentaron en la apertura, no tanto desde el punto de vista teórico, puesto que existen otras muchas alternativas que usted puede estudiar. De todas formas, espero que haya sido de utilidad. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.